Bienvenidos a un nuevo espacio de conversaciones con propósito, un espacio donde exploramos preguntas profundas de la vida y de la fe de una manera sencilla, también práctica y sobre todo cercana. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que muchas personas se han hecho alguna vez en su vida y es la siguiente: ¿necesito realmente ser perfecto para acercarme a Dios? Quizás alguna vez has sentido que no eres suficientemente bueno o que tienes demasiados errores, demasiados fracasos o demasiadas luchas como para acercarte a Dios. Tal vez has pensado, bueno, cuando cambie, cuando deje ese hábito, cuando arregle mi vida de alguna manera, entonces buscaré a Dios. Pero la pregunta que me hago ¿es eso realmente lo que Dios espera de nosotros? ¿Dios recibe solamente a las personas que ya tienen su vida resuelta? ¿O precisamente busca a quienes reconoce su necesidad de ayuda? Bueno, para profundizar sobre este tema tan importante, hoy nos acompaña una persona con una amplia experiencia acompañando a personas en su crecimiento espiritual. ¿De acuerdo? Nos acompaña Vicente, no sé, ahora se va a incorporar con nosotros a este directo, ¿sí? Vicente es pastor en Punto de Encuentro de Cartagena, un hombre comprometido con ayudar a las personas a descubrir el amor de Dios de una manera práctica y transformadora. Y a lo largo de su trabajo, de su ministerio, de su servicio, ha acompañado a muchas personas que llegaron a Dios cargadas de dudas, de heridas, de sentimientos, de culpa sobre todo, e incluso pensando que nunca podrían ser aceptadas por Él. Hoy, por tanto, queremos acompañar o aprovechar esa experiencia que Él tiene y su mirada para responder a esta pregunta tan importante que de alguna manera puede cambiar la manera en que muchas personas se relacionan con Dios. Vicente, muchas gracias por acompañarnos, así que te damos la bienvenida. Adelante, puedes conectarte. Bueno, hola, bueno Vicente, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué placer tenerte aquí en este programa de conversaciones con propósito. Qué mejor que tú, ¿verdad? Que nos puedas responder a estas inquietudes, preguntas que tenemos relacionadas con este tema. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, Antonio, de que me hayas recibido y que me dé la oportunidad de poder estar aquí. La verdad es que este es un honor para mí, de poder disfrutar este tiempo contigo. Y bueno, espero que Dios os bendiga a todos los oyentes y que disfrutemos de este tiempo de calidad en el amor y en la armonía del Señor. Qué bueno. Mira, dentro del contexto del tema que queremos hablar, ¿por qué querías ya empezar con haciéndote algunas preguntas que surgen, ¿no? Que han surgido en programas anteriores y que, bueno, creo que pueden ser relevantes. Y por eso te hemos invitado a ti, porque debido a tu experiencia creo que tienes muchas cosas que aportarnos. Pero la primera pregunta que quería formularte es esta: ¿por qué crees que tantas personas sienten que deben, de alguna manera, primero arreglar primero su vida antes de buscar a Dios? Pues muy buena pregunta. Creo que tiene que ver porque muchas veces creo que la culpabilidad y la vergüenza reina en los corazones de las personas muchas veces por el desconocimiento del perfecto amor de Dios, Oh, ¿no? Y eso nos lleva a desconfiar de ese perfecto amor de Dios. La Biblia nos enseña que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, ¿verdad? El temor a ser juzgado, el temor a ser rechazado por Dios. Y muchas veces vamos queriendo, pues eso, hacer las cosas bien y vamos, pues intentando agradar a Dios de la manera de tener todas mis cositas bien hechas antes de acercarnos a Dios, ¿no? Por la desconfianza y por el temor a ser juzgado. Pero como te digo, ese temor tendría que ser quitado por medio de la experiencia de ese verdadero amor. La cosa es, debemos encontrarnos y chocarnos con ese poderoso amor. oye, me encanta eso que has dicho, chocarnos con el amor incondicional de Dios, ¿no? O sea, Wow. creo que cuando experimentamos ese amor, como, como a mí me gusta decir, todos los pelos del sombrajo se nos desaparecen, ¿verdad? Ahora, ahora, Vicente, ¿de dónde surge la idea que Dios solamente acepta a personas que hacen el bien? ¿Esa idea es Pues correcta? ¿Es incorrecta? ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema?
Yo creo que eso surge de alguien que piensa que por sus buenas obras llegará a merecer la salvación. ¿No? Pero esto, sí, esto es el desconocimiento a lo que significa o a lo que es la gracia de Dios, ¿no? Creo que tenemos que experimentar la gracia. ¿Y qué gracia? Para los que están preguntándose, ¿no? Gracia es un regalo inmerecido, algo que tú no merecías, en la posición de que tú merecías muerte y te dan vida, merecías lo malo por tus malas acciones y recibes lo bueno, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la salvación, como todo, no es por obras, sino por fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, no depende de nosotros, sino que es un regalo de Dios, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y creo que de esta manera, cuando conocemos la gracia y entendemos esto, podemos andar en esa liberación de entender que no tengo que hacer cosas para estar bien con Dios, sino que solo tengo que creer. Y en esa gracia puedo recibir la paz para andar en Cristo. Qué bueno. Me surge una pregunta, Vicente. ¿Existe de alguna manera alguna diferencia entre lo que la religión muchas veces transmite, ¿verdad? Y lo que Jesús enseñó acerca de Dios? ¿Qué piensas de Sí, este tema, creo, de esto? es un tema muy interesante. La verdad es que sí creo que la religión de alguna manera se ha extraviado de la verdad de la palabra de Dios, porque nos han mostrado a un Dios muy lejano a causa de nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras malas maneras, ¿no? Y creo que todo esto es en desconocimiento real de que realmente Dios no necesitamos, es decir, ser perfectos para ir a Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos al mundo, sino para que el mundo seamos salvos por medio de él. Entonces Wow, necesitamos entender la entrega de Dios, que la entrega de Dios no es con condiciones, ¿no? Y la religión como que no ha pintado de esa manera, como que nos ha impedido, nos ha hecho creer erróneamente que debemos estar bien y hacer bien las cosas, si no, no mereceríamos a Dios. Cuando Dios lo que quiere es que aceptemos y recibamos ese regalo, como estábamos hablando antes, ese regalo que es el perdón de pecados para las personas que creen en Jesucristo. wow, qué interesante, Vicente, lo que estás compartiendo. Ahora, me surge otra pregunta. ¿Hay algún ejemplo bíblico que muestre claramente cómo Dios recibe a personas imperfectas en la Biblia? Sí, 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 claro que sí. Es tremendo porque Jesús estaba cuando crucificado, cuando lo crucificaron, tenía dos hombres, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y el que estaba a su derecha estaba hablando con su compañero, porque su compañero dice, si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, bájate y sálvanos a nosotros, libéranos, ¿verdad? Pero vemos aquí que este hombre reconoce y Jesús no lo rechaza. Y vemos aquí lo que dice la palabra en Lucas 23, 41 al 43. Mira lo que dice. Estaba hablando este muchacho, este hombre, y dice, nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, hablando de Jesús, de que él estaba allí inocentemente. Y le dice a Jesús este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? Aquí está la cosa. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Jesús no lo rechaza, no lo aparta, no lo aleja por haber sido seguramente un asesino, un ladrón, una persona que ha hecho muchos delitos, ha hecho todo lo malo, sino que aún así esto nos muestra que aún en los últimos momentos de nuestra vida, si creemos con fe y clamamos a Dios y nos arrepentimos, podemos alcanzar la salvación. Seamos como seamos en nuestra vieja pasada vida, o hayamos hecho lo que hemos hecho, en Cristo tenemos perdón para el pecado. Y Dios nunca rechaza a las personas que tienen un corazón que es contrito y humillado para buscarle. Buenísimo, Vicente. Ese ejemplo es extraordinario de las Escrituras, ¿verdad? Ahora, para seguir profundizando un poquito más en este tema, que me parece súper interesante lo que estás diciendo, ¿cómo descubrirías el corazón de Dios hacia alguien que se siente indigno de alguna manera, que se siente culpable o que se siente avergonzado de alguna manera? ¿Cómo descubrirías el corazón de Dios hacia ese tipo de personas, Vicente?
Yo creo que el corazón de Dios sería un corazón tierno, misericordioso, cercano, que no rechaza a nadie, sino que perdona y levanta al afligido. Creo que sería un corazón que siempre estaría atento al necesitado y al más desfavorecido. Y eso lo vemos en los evangelios, que cuando Jesús claramente estaba en todo momento acercándose a levantar, a fortalecer y a darle ánimo y valor a aquellos que no tenían nada. ¿Podrías poner algún ejemplo? Qué nos enseña, por ejemplo, los evangelios sobre las personas con las que Jesús decidió relacionarse? Que Jesús, pues Jesús decidió relacionarse con personas que estaban marginadas, que eran pecadores, que personas heridas, y les mostró, no les mostró otra cosa que amor, gracia y compasión con las personas más desfavorecidas. Porque como te digo, el corazón de Jesús no era un corazón, si eres bueno me acerco a ti, si eres malo me alejo de ti, sino que él no evitaba al que sufría, y aun si fuera malo, él asentaba, porque un encuentro con Jesús era una transformación de una vida. Qué bueno. ¿Y por qué parecía sentirse Jesús, ¿no? Jesús, ¿por qué parecía sentirse siempre tan cómodo, ¿no? Con pecadores, con personas rechazadas, con personas rotas, mientras que los religiosos eran todo lo contrario, ¿no? Los religiosos siempre rechazaban a este tipo de personas, pero parece que Jesús en los evangelios pues se sentía muy cómodo, ¿no? Sentándose con publicanos, con pecadores, ¿verdad? Con Mm. personas rechazadas, con personas rotas. ¿Por qué crees tú que Jesús tenía esa afinidad con este tipo de personas? Yo pienso que porque Jesús veía más allá de lo que las personas podían ver. A lo mejor uno podía ver una prostituta, podía ver un pecador, un ladrón, pero Jesús veía personas con la necesidad de recibir ese amor inagotable, inaccesible, que ese amor es el que transforma, ¿verdad? Porque este mundo hoy en día estamos acostumbrados a que haces algo mal, te juzgo y te condeno, pero de esa manera no encontramos la transformación ni el cambio, ni podemos ayudar a que las personas puedan cambiar. Creo que Jesús, cuando miraba a alguien, a los ojos de alguien, por muy malo que fuera sido, creo que en esas personas encontraban al que iba a ser en un tiempo después de ese encuentro con Jesús. Creo Wow. que Jesús no miraba a las personas desde el punto de vista de pecador, de malo, sino miraba desde cómo iban a ser cuando tuvieran ese encuentro real con él. Por eso les tenía tanto apego y tanto tranquilidad para estar en medio de personas que a lo mejor otros rechazarían por su estatus o por su honor, sino que Jesús no buscaba tanto su buena fama, su buen estatus, sino más bien aquellas personas que necesitaban de una verdadera transformación y de un encuentro real con Él. O sea, podemos decir, por ejemplo, según estoy interpretando lo que estás diciendo, que Jesús miraba más allá de lo que normalmente nosotros vemos en las personas, ¿no? Mientras que Correcto. nosotros vemos personas rotas o personas pecadoras, Jesús no las veía como eran, sino como podrían llegar a ser. Eso es lo que estás queriendo compartir. Sí, eso mismo, Perfecto, exactamente. qué bueno, interesante, ¿no? Y por último, no por último, ¿no? Creo que me surge también esta pregunta. ¿Crees que la culpa de alguna manera puede ser una barrera para acercarnos a Dios, por tanto? Sí, sí, creo que esto nos pasa a todos, ¿eh? Esto es una cosa que le pasa a la gente que quiere venir a Cristo, como a gente que aún sigue cristiana, ¿eh? Y es que la culpa siempre nos lleva a sentirnos indignos, y eso nos lleva por naturaleza a alejarnos de Dios. En vez de acercarnos a Él con confianza y con seguridad, porque recuerda que nosotros no tenemos que buscar a Dios desconfiando de Él. Él dice que el que le busque es necesario que crea que en Él hay. Y Dios nunca rechaza a nadie, sino que siempre está presto a ayudar, a fortalecer y sobre todo a poder darle salvación. Y recuerda que Dios no envió a su Hijo para que los condenara, ni para lo que los juzgara, sino para que los aceptara, los levantara y les diera el valor que ellos habían perdido. Por eso creo que una cosa fundamental es, vuelvo a decir, es chocar con el amor de Dios y entender que no, Dios no va a juzgar a nadie, ¿no? Que no. Lo que pasa es que la culpa, cuando nosotros hacemos algo malo, nos lleva a apartarnos de Dios. Pero creo que es una barrera que deberíamos romper conociendo más a Dios.
Antes de continuar con esta conversación tan enriquecedora, queremos hacer una breve pausa. Si los temas que estamos compartiendo te están ayudando a crecer espiritualmente, fortalecer tu mente, gestionar mejor tus emociones, incluso desarrollar una relación más profunda con Dios, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad Conectados. Se trata de un grupo totalmente gratuito donde cada semana compartimos reflexiones, recursos, enseñanzas bíblicas, espacios de crecimiento personal y espiritual junto a personas que como tú y como yo desean vivir una vida más plena y con propósito. Si te gustaría acompañarnos en este camino, puedes unirte ahora mismo a través del enlace que aparece aquí abajo en la descripción de este vídeo. Recuerda, es completamente gratuito y estaremos encantados de darte la bienvenida. Haz clic en el enlace, únete a Conectados y sigue creciendo con nosotros. Y ahora sí, continuamos con esta interesante entrevista. Qué interesante, Vicente, lo que nos estás compartiendo. La verdad que está siendo una conversación súper, súper edificante. Pero seguimos con más preguntas, porque aquí me surgen una serie de interrogantes, ¿no? Que me gustaría compartirlos contigo y conocer de alguna medida, de alguna manera, tu mirada, ¿no? Tu manera de ver todo esto. Mira, se me ocurre pensar que si Dios nos acepta tal como somos, ¿sí? Esto significa eso que podemos de alguna manera vivir o que significa esto que podemos vivir de cualquier manera, ¿no? Porque claro, están los que piensan que, bueno, como Dios nos acepta tal como somos, ya podemos vivir de la manera que nos dé la gana, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Pienso que Dios nos acepta tal como somos, pero su amor nos inspira a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser y sobre todo dejarnos transformar por medio de Dios, por medio de su Santo Espíritu. Y ese es el proceso de santificación progresiva que todos deberíamos experimentar algún día. Si no estamos en ese proceso, entonces realmente no estamos viviendo lo que la Biblia nos enseña por medio de su palabra. Y entonces seríamos meros espectadores de un movimiento religioso, pero no estaríamos siendo esos protagonistas que Dios quiere para llevar a cabo con nosotros ese reino. Qué bueno. Además, de hecho, estoy muy alineado con lo que tú dices, ¿no? A mí me gusta decir que efectivamente Dios nos ama tal como somos, pero que nos ama tanto que no nos dejará estar o ser como somos, ¿no? Sino que Él mismo no solamente inicia, sino que va a desarrollar ese proceso de transformación personal a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Ahora, también es verdad que muchas veces, y esto es importante, ¿no? Creo que debemos destacarlo. La obra de transformación personal comienza con Dios, se desarrolla, Dios la desarrolla a través de nosotros, ¿no? Él cumplirá su propósito en mí, dice la palabra, ¿verdad? O sea, eh, sí, ¿no? Y por su buena voluntad nosotros vamos a ser perfeccionados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que me doy cuenta de que muchas veces pensamos que somos nosotros con nuestras propias fuerzas las que debemos de transitar ese camino, ¿no? Ese proceso de transformación. ¿Por qué crees tú que muchas veces intentamos cambiar por nuestras propias fuerzas antes de permitir que Dios trabaje en nosotros, Vicente? Creo que esto sucede porque nos cuesta a veces confiar en Dios, porque queremos tener el control de lo que pasa con nosotros, nuestro alrededor, nuestras circunstancias, y sobre todo queremos tener control y queremos que todo surja rápido, ¿no? Que hayan beneficios rápidamente, que seamos transformados rápidamente. Pero eso nos lleva al fin y al cabo a hacerlo nosotros, nuestros esfuerzos, nos lleva a que esa transformación sea por fuera, pero no por dentro, ¿no? En cambio, si confiamos en Dios completamente y nos dejamos transformar por su Santo Espíritu, no solo por dentro, sino, es decir, no solo por fuera, sino por dentro, seremos transformados. Y esa es la verdadera transformación, que podemos descansar, confiar y dejarnos tratar por el Espíritu Santo, que es el que está obrando en nosotros. Solo está a un paso, y el paso es que nos dejemos tratar por él. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Cambiando un poquito de tercio, me gustaría abrir una puerta diferente o un escenario distinto. Porque también me surge esta pregunta hablando contigo, ¿no? ¿Cuáles serían o cuáles son las principales
barreras que ves hoy, que ves tú hoy, que puedan impedir a las personas acercarse a Dios? ¿Cuáles crees tú que pueden ser las principales barreras, ¿no? De hoy en día, del por qué las personas no se acercan a Dios? Y creen que para venir a Dios deben de dejar muchísimas cosas que les gustan y creen que van a ser juzgados por Dios como por los demás. Y esto es una consecuencia del daño que ha causado la religión en sí, porque no ha llenado a las personas, no ha llenado la mente de legalismo y nos ha hecho pensar que nos vamos a juzgar por nuestra forma en cómo venimos a Dios. A veces venimos llenos con vicios, venimos con deseos y con cosas que nos gustan, que no están a lo mejor acordes con lo que Dios nos demanda. Pero muchas veces nosotros pensamos que nos van a juzgar, ¿no? Pero realmente no, no tenemos que pensar así porque Jesús no aplicaba, cuando pensamos en Jesús, Jesús no vivía aplicando justicia, Jesús vivía aplicando misericordia. Esa es la diferencia entre lo que la religión nos ha enseñado, nos ha impulsado y nos ha transmitido a como Jesús nos enseña. Jesús, cuando vemos la historia de la mujer esta sorprendida del adulterio, que la echa al frente de Jesús, aquí Jesús tenía la autoridad porque él no había pecado y él tenía completamente la autoridad como persona para aplicar la ley y matarla en ese mismo instante. Y no fuera pasado nada, fuera estado todo bien. Pero en cambio Wow, decidió aplicar la misericordia. Y eso es algo que como nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender y tenemos que dejarnos y rechazar y sanar nuestra mente de todo legalismo y de toda religiosidad que nos lleva a hacer juicios y a ser a veces jueces. Y Dios no lo ha llamado a ser jueces de las personas, lo ha llamado a mostrar misericordia y a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. wow, qué bueno. ¿Qué le dirías a una persona que lleva años alejada de Dios y que siente vergüenza? Siente vergüenza de regresar porque es muy habitual, ¿no? Cuando nos alejamos y pasamos mucho tiempo como ignorando a Dios, ¿no? Y al final cosechamos las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Que no suelen ser consecuencias gratificantes en la mayoría de los casos, ¿no? Y luego sentimos esa necesidad de volver a Dios, pero nos da vergüenza, ¿no? ¿Qué le dirías a este tipo de personas que sienten esto? Pues le diría que Dios realmente no lo espera con una escopeta en la mano para ajustar cuentas, ¿no? Como algunos dicen, sino que Dios lo espera como un padre con los brazos abiertos. Dios lo espera como ese hijo que ha estado de viaje fuera y que lo espera que vuelva con los brazos abiertos para volver a darle ese amor de padre incondicional como pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que tomó todos sus bienes y se fue al mundo a disfrutar y a derrochar su vida, cuando volvió, el padre no estaba esperándolo para matarlo, sino al revés, para hacer fiesta, ponerle anillo y creo que devolverle la identidad. Y creo Qué que bueno. a las personas que ahora vienen a Cristo y que se sienten indignas, se sienten vergonzadas, se sienten mal, creo que yo les diría que Dios no está esperando con los brazos abiertos, con el mejor regalo, y que Dios quiere volver a crear en ellos la esencia de ser hijo de Dios. No, además es muy interesante la parábola del hijo pródigo, ¿no? Porque hay un matiz ahí interesante que Jesús lo explica muy bien y que de alguna manera manifiesta, ¿no? El corazón de Dios para su hijo pródigo, ¿no? Para el hijo que, llegado el momento, ¿no? Decide pedirle la herencia y de manera irresponsable toda la herencia que el padre le da, la quema, la malgasta, acaba totalmente arruinado tanto económica como moralmente, porque al final se Totalmente. vio comiendo con los cerdos, ¿no? Dice la Biblia que entrando en sí, empezó a pensar y decir, dice, claro, entró en sí, ¿no? Esto es porque antes estaba en no, supongo, ¿no? Se estaba en no, Claro. entró en sí. Y fíjate qué interesante, porque la Biblia, en la parábola esta historia que cuenta Jesús, cuenta también que a veces esto se nos pasa desapercibido, ¿no? Y es que el padre posiblemente todos los días, después de que su hijo se fuera de casa y se asomaba al camino esperando que su hijo pródigo un día apareciera
ontananza, ¿no? Apareciera por el camino, ¿no? Y esto también revela un poco el corazón de Dios, ¿no? Sí, podemos Totalmente. sentir vergüenza, es verdad. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios y porque las consecuencias de estar alejado de Dios, pues las hemos sufrido, lamentablemente, ¿no? Pero, pero Jesús revela aquí el corazón del Padre, ¿no? Y es que cada día, y esto vemos que Dios cada día sale al camino, ¿no? Sale al encuentro de aquel hijo que un día se fue, pero que él anhela fervientemente que vuelva, ¿no? Y como que está día tras día saliendo al camino por si acaso su hijo vuelve. Entonces, le diríamos esto, ¿no? Es verdad, es bueno, está bien que tengas vergüenza, pero que sepas también que el corazón de Dios es un corazón que cada día se acerca a tu camino para ver si efectivamente tú estás acercándote a Él. Porque Él lo único que necesita ver es que tú te vuelves a acercar a Él. Porque si te acercas a Él, Él va a hacer fiesta, ¿no? Él va a ponerte la mejor túnica, te va a poner el anillo, ¿sí? Que símbolo de esa identidad, ¿no? De hijo de Dios, y va a hacer una fiesta gloriosa, ¿no? Donde va a festejar que tú y que yo nos hemos de nuevo acercado a Él, ¿no? Qué interesante, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Este pasaje del hijo pródigo. Maravilloso, maravilloso. Oye, también te quería preguntar, ¿cómo puede alguien comenzar de alguna manera a desarrollar una relación personal con Dios? Qué bueno esta pregunta, porque muchas veces pensamos, hay un versículo que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al hijo de Dios, Wow. ¿vale? Y creo que esta es la vida eterna, que conozcamos a Dios, y desarrollemos una relación con Él. Y hay tres cosas esenciales, las cuales creo que son esenciales para poder tener una buena relación con Dios. La primera es meditar en la palabra de Dios para conocer el carácter de Dios y conocerle más a Él. Creo que muchas veces no podremos confiar en Él ni podremos crecer si no lo conocemos verdaderamente a Él. Y por su palabra alcanzamos el conocimiento para poder también luego ser transformados y poder alcanzar esa vida en abundancia. Segundo, también importante pasar ese tiempo de oración, de intimidad, donde no vamos a ya tanto a pedir, sino vamos a abrir el corazón con sinceridad y transparencia ante Dios para que Dios transforme, sane heridas emocionales y podamos tener ese encuentro real con el Espíritu Santo en nuestra vida. Y de esa manera podemos crecer en nuestra relación con Dios bastante. Y tercero, y no menos importante, que muchas veces no se cuenta, pero cuidar con las personas que andamos. Muchas veces nos relacionamos con personas Wow. que nos hacen tropezar y que no nos llevan y no nos impulsan a creer más en Dios, sino que nos llevan a fijar nuestra mirada en las cosas pasajeras, en los deseos y en los placeres que este mundo nos ofrece. Y creo que tenemos que hacernos de amistades que nos inspiren a crecer y nos desafíen a buscar más de Dios y a crecer en conocimiento y en esa vida constante con Dios. Qué bueno, eso último me ha gustado, ¿no? Eso de conectarte con personas que tienen ese deseo, ¿no? De conocer a Dios y que de alguna manera nos estimulan, nos motivamos mutuamente, ¿no? A seguir profundizando en nuestra relación con Dios. De ahí que ya hago un llamado, ¿no? A las personas que nos están escuchando, porque tenemos la comunidad de conectados, ¿no es cierto? Esa comunidad hermosa en la que cada vez somos más los que estamos reuniéndonos a través del Zoom, ¿no? A través de Internet, personas que nos reunimos, algunas son de Italia, otras son de Colombia, otras son de todas partes del mundo. Esto es lo bueno que tiene la tecnología. Y esta comunidad de conectados es una comunidad que está creciendo y que lo que fomenta es eso precisamente, ¿no? El conocer más, no solamente acerca de Dios, sino a conocer a Dios personalmente, ¿no? Así que aprovechamos también, ¿no? Para motivaros a que podáis uniros a esta comunidad. Es totalmente gratuita. Nos juntamos los lunes y los viernes, ¿vale? A las 9 de la noche. Así que si te animas, aquí tienes un enlace, ¿sí? Para que lo puedas hacer.
Vicente, no tengo muchas más preguntas. ¿Tienes alguna última cosa que te gustaría decir o no sé? eh, una pregunta que te gustaría que te hiciera que no te he hecho. Sí, por supuesto. Mira, me gustaría que me preguntara sobre aquellas personas que aún siendo cristianas se sienten que han fracasado espiritualmente, que se Mm, sienten que leen la Biblia, que buscan a Dios, que van a una iglesia, que hacen todo lo que religiosamente haría un cristiano, pero que sienten que su vida está como estancada espiritualmente, que no han crecido, ¿no? Y que están pasando por problemas, fracasos donde su fe es tan variada. Creo que eso, y quiero que me hagas esa pregunta, porque esa pregunta, pues ya está, ya la has formulado tú, esa, ya la puedes contestar. muy bueno, Muy buena pregunta, muy buena pregunta, te he hecho, ¿eh? Dale, dale, dale. tengo una respuesta muy buena. Y la pregunta para que esa pregunta es lo siguiente. Yo le diría a esas personas que están pasando por esa circunstancia, ese fracaso espiritual, que ninguna circunstancia que ha pasado, ninguna es en vano. Y que todo hay un propósito de Dios detrás de ello. Muchas veces Dios nos ha llamado con un propósito que necesita pasar por muchas cosas que a veces no nos gustan, ¿no? Y yo le recomendaría, le dedicaría dos versículos. Uno está en Romanos 8:28, que dice, los que aman a Dios, todas las cosas le Wow. ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es tu propósito por el cual Dios te ha llamado? Que es necesario que pase y te fortalezca y crezca en todo tipo de circunstancias. Porque tenemos que pasar por circunstancias para luego aprender y también poder invertir y poder enseñar a otros de esa manera. Y el segundo versículo que le daría sería Hebreos 10:39, que dice, pero nosotros, los cristianos, no somos personas que retroceden para perdición por la incredulidad, sino que tienen fe para preservación del alma. Es decir, que nosotros no somos los que, por medio de la incredulidad, volvemos al mundo para hacer avanzar un reino del mundo, sino que hemos sido llamados en fe a hacer avanzar el reino de Dios en nuestra vida. Y le Buenísimo. diría que eso, que no se desanime, que todo tiene un propósito y con un propósito de crecer en Cristo. Me gusta decir que Dios está a la distancia que hay de Dios y nosotros, que a veces pensamos que Dios está a 1000 años luz de distancia, pero me gusta decir que la distancia que hay entre Dios y yo está a la distancia de una oración, ¿no? Oh, O sea, nada más abrir la boca y decir, Dios mío, ahí está Dios. Aquí está Dios, ¿sí? No está en la eternidad de la eternidad ni por encima o detrás del universo, ¿no? Sino que Dios está a la distancia de una oración sincera y honesta, ¿no? Pues querido Vicente, muchas gracias por tu aportación. La verdad que lo he disfrutado muchísimo este programa. Deseo que te vaya muy bien allí en Cartagena, que tu ministerio siga creciendo como lo está haciendo. La verdad que me encanta, ¿no? Cómo la sabiduría de Dios reposa en tu interior y cómo expresas esa sabiduría, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo. Lo he disfrutado muchísimo y espero que sea el primer programa de muchos más. ¿Te parece? Te lanzo el reto. ¿Qué tal si pues podemos, no sé, reunirnos tal vez una vez cada 15 días y charlar sobre distintos temas relacionados con nuestra salud espiritual? ¿Te parece? sería tremendo. Creo vamos, eso me encanta porque creo que es lo que hace falta ahora. Y yo estoy a tu entera disposición y me siento muy honrado de poder estar aquí. Pues te tomo la palabra. Te tomo la palabra y créeme, ya en privado, ¿qué tal? Me gustaría pues tener esa sesión, ¿no? Esas sesiones cada, no sé, ya lo hablaremos, ¿no? Cada 7, 15 días, en la que podamos tocar un tema y desarrollarlo con profundidad bíblica. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, querida audiencia, gracias también por estar ahí y nos emplazamos, obviamente, hasta el próximo capítulo de Conversaciones con propósito. Un abrazo.